buenos días a un país. En Shirley Radio. Desde hace algunos años vengo tocando este tema. Me parece maravilloso que sea en Semana Santa, porque además, bueno, todo lo que ocurre en Semana Santa creo que inspira a que quizás toquemos el tema de cómo es la representación que cada uno tiene o que tiene la fe católica con respecto a la figura de Jesús. Y he querido además incorporar, porque esto no lo había hecho, también la imagen de la Virgen María. Y para ello he invitado a Emilio Piris Pérez, profesor jubilado, exdirector de comunicaciones y exprofesor de la Cátedra de Arte y Comunicaciones en la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto tenerlo aquí. Cada Semana Santa, al menos ya desde hace 2 años o 3 años, lo tengo aquí o vía Zoom. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, el placer es mutuo. Por favor, bueno, comencemos con Jesús. Un poco para entender esa representación que puede tener quizás la fe católica o quien siga la fe católica o quien no la siga, ¿no? De la imagen de Jesucristo. ¿Por qué me parece a mí en lo particular tan interesante este tema? Bueno, yo soy hebrea y para mí Dios no tiene representación. Es decir, si a mí me preguntan cuál es tu idea de Dios, bueno, yo no tengo una idea en la cabeza. Para mí es un ente abstracto. Entonces a mí me parece interesante poco esa figura que se le atribuye a Jesús y si realmente la imagen extendida que se tiene, de dónde surge y qué tan real es. No hablo de que si existió o no, sino la representación de él en la mente de cada persona católica. Sí, ya lo habíamos hablado otra vez. Sí. Y habíamos dicho, bueno, que nada que tiene que ver con lo que se aparece en las imágenes, sobre todo en muchas imágenes modernas, que no tienen nada que ver con la figura de Jesucristo. Uh-huh. Y por ello, ahora, cuando hubo una exposición ahora basada en el manto de Cristo hiperrealista, se demostró que lo que se venía diciendo desde hace tiempo, que Jesús era más bien moreno, Uh-huh. nariz aguileña, alto para su época, era una persona unos 69, 70, bastante alto en aquel momento, y entonces nada que ver con todas las imágenes que hay modernas, que bueno, entonces... La imagen tradicional es rubio, ojos azules. Sí. ¿De dónde surge esa imagen y por qué se hace tan extendida? No, pero ese rubio y ojos azules es una imagen más bien moderna. Uh-huh. Hasta el siglo XIX la imagen de Jesucristo era una imagen que era más bien moreno, barba bien cuidada, pelo largo, una figura, yo diría que un poco utópica en el sentido de belleza, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver, esa viene ya del Renacimiento para acá, Uh-huh. donde se intenta buscar un poco la perfección dentro de las figuras tanto femenina como masculina, siguiendo cánones, superando incluso lo griego y lo romano, ¿no? Uh-huh. Y después en el barroco continúa con lo mismo, pero dándole mayor riqueza, o sea, mayor sentimiento dentro de la imagen. ¿Quién es el primero que lo retrata? Bueno, hay Difícil. muchas dudas, ¿no? Las primeras imágenes son de las catacumbas, eso sin lugar a dudas, Uh-huh. porque había un tema, o sea, Cristo, no hay imágenes de él cuando llegan las catacumbas, entonces aluden a una imagen muy curiosa que era la del buen pastor, Uh-huh. un hombre joven con toda su figura fuerte, bien formada, portando una oveja o bien sobre sus hombros o bien cuidando un rebaño. Uh-huh. Esa es la primera imagen que hay de Cristo, aunque no tiene ningún símbolo en especial. Posteriormente sí ya aparece en algunos conventos de Oriente, tanto de la zona de Egipto como de Oriente Medio, alguna imagen muy pequeña, que no tuvo mucha difusión. Uh-huh. Acuérdense que el concepto de imagen de difusión va a ser muy difícil y hasta después del siglo X no hay forma, o del XI no hay forma de tener una imagen clara. Y además a ello se le va a sumar la gran teoría iconoclasta, ¿no? Donde no se permiten hacer imágenes de la divinidad, precisamente porque la gente adoraba la imagen, no lo que ella significaba, que ese fue el gran error de este momento. Y entonces a partir de, hay un santo, un beato, ya vorágine, dominico,
que se dedicó mucho a la vida de la Virgen y a sus formas de representarla, y también la de Cristo. Y después, además, unió a estas dos grandes estudios, unió 168 santos. Esto, que es del siglo XII, es la primera iconografía que aparece ya seria de Cristo y de la Virgen a nivel de arte y a nivel de imágenes de todo el mundo. Sí. La pregunta es por qué al pasar de los años se quiso quizás transformar en otra imagen, con otras características, la imagen de Jesús. Bueno, el arte se va adaptando a la estética de cada momento. Y entonces, y al sentimiento o a la cultura. Es muy curioso como cuando llega la Edad Media, Cristo es un juez. No tiene casi rasgos, tiene rasgos humanos, pero son rasgos muy esquemáticos, muy duros, como alejado de este mundo. Y a partir ya del gótico final, sobre todo de Jacques Vorágine y del Renacimiento, cuando ya Cristo se empieza a ver como un hombre. Acuérdense que el gótico es espiritualidad, es luz, es ver, copiar lo natural, empieza sobre todo al final, y ya en el Renacimiento explota ya el copiar totalmente de la realidad una imagen. Entonces ahí viene ese cambio drástico y general que aparece. La imagen de María. Que eso sí no hemos hablado de Nunca esto en hemos este hablado programa. de la imagen Sí, de es María, muy interesante. Y es, para mí, de los temas más interesantes. Además, me sirvió un poco esto para recordar cosas y buscar en mi biblioteca. Y hay un libro reciente que es sumamente curioso, pude sacar unas copias de internet, que es un libro de una dama, Juana Bernal, una gran profesora, está publicado por la Editorial Politécnica de Valencia, que se titula Representación iconográfica de la Virgen María, de María Virgen. Y entonces es curioso como aquí trata dos temas muy especiales. Primero, la totalidad de su imagen a lo largo de distintas escenas. Nacimiento, por la parte anterior, la vida como madre, después todo lo que es el momento de la detención de Jesucristo en el Monte de los Olivos y después su sacrificio. Y además también trata el otro tema, que es que siempre se ha visto a la Virgen desde el punto de vista del hombre. Y entonces ella plantea cómo la mujer ha sido supeditada mucho a la visión masculina. Y ahí es donde ella va a dar tiene un gran valor el estudio, un aporte indiscutible, e incluso va a intentar estudiar no solamente la Virgen, sino después, como un proyecto muy grande, estudiar las imágenes de las mujeres que tuvieron mucha importancia y que fueron relegadas por la historia a un segundo plano o a la ignorancia total, como ocurre en algunos casos. Sí, porque mucha gente entiende a María a partir de la vida de Jesús. Sí. Es decir, no como una entidad propia, por así decirlo. Qué interesantísimo esto. Supeditado, sí. claro, a la visión masculina. Sí, maternal. Sí. Las representaciones de María, ¿no? Las primeras. Las primeras, bueno... Y la pregunta es, desde una hebrea se lo pregunto, Sí. ¿el rostro siempre es el mismo? Va a variar mucho, igual que varía la imagen de Cristo con el estilo de cada momento, muy seria, muy rígida, en toda la cultura, en toda la religión oriental, rusa y en el románico. Después ya se hace mucho más humana a partir del Renacimiento. Y siempre aparece como una mujer mediana, de mediana edad, unos 30 años, a veces la pone un poquito más joven, o a veces un poquito mayor, pero siempre muy bonita, muy joven, sin arrugas, hermosa, como dando idea de una serie de valores permanentes dentro de la mujer. Eso es importante que destacarlo mucho. Entonces, por ahí va a ir. Y después, claro, aparece... El problema de la Virgen fue que todos sus atributos, todas sus grandes cosas se van a reconocer muy tarde. Yo tenía que apuntar algunas cosas, por ejemplo, en el Concilio de Trento, 1545, es cuando se le reconoce sin pecado, libre de pecado, que no se había reconocido, sino, bueno, un papa anterior había hecho algo. Cuando se dice que es la Inmaculada Concepción, es en el año 1854, o sea, siglo ya XIX, tardísimo. Y por último, en 1950, Pío XII es el que va a dar el dogma de la asunción al cielo. O sea, como era la Madre de Dios, cuando fallece, no permite la divinidad que su cuerpo se pudra, se descomponga, y entonces
se produce la asunción al cielo. Sí. Entonces, todo es muy tarde, muy tardío, como dejando de un lado. Pero, sin embargo, la devoción popular va a crear un montón de imágenes enormes, que incluso podemos dividirlas por áreas. Por ejemplo, la primera es la Virgen con el niño, como madre. Claro, Virgen mujer y niño, maternidad, es un tema que en todo el Mediterráneo, Egipto, Oriente Medio, Grecia, tenía una gran tradición, incluso en las diosas. Luego es fácil después traspolar eso a la Virgen. Después hay otro que es las advocaciones. Es un tema apasionante, riquísimo, que después hablaremos un poquito incluso de la enorme variedad de imágenes. También vienen otros temas como es la Virgen en su gloria o la Virgen Inmaculada. De las advocaciones uno se queda a veces heladito, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de imágenes que hay. Como ejemplo, nada más así para que se den cuenta a nivel nacional. En Venezuela hay 23 advocaciones distintas de la Virgen María. Claro, conocemos las más importantes. Bueno, la Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Pero después también podemos citar la de Virgen del Valle, la Virgen de Archiquiquirá, la Divina Pastora, por no mencionar la lista de 23 advocaciones distintas. Ahora, esas advocaciones, porque también se pudo, a ver, este término lo quiero utilizar con respeto, tropicalizar, digamos, los rasgos de la Virgen María. ¿Fue así o no? ¿La imagen es igual? No, la imagen es muy parecida. Muy parecida. Lo que cambia son los símbolos y después a veces la indumentaria en algunas zonas. Pero la imagen, como el rostro más o menos con ligeras variantes, se permanece igual. Una mujer joven, bueno, joven digo, unos 30 años, acuérdense que 30 años estaba intermedio, la duración de la vida era 50, 60 años, bueno, la mitad de su vida, y entonces ahí va cambiando un poquito, pero mujer joven y solamente varía la indumentaria o los símbolos, que es un tema también sumamente importante. Ahora es curioso que la imagen de Jesús sí varió y la de la Virgen se mantiene relativamente igual. Sí, porque se trata muy poco. Solamente a partir del siglo XII, ya vorágine es cuando se empieza a dar cierta importancia, pero si no, hasta entonces la Virgen, quitando alguna imagen, alguna catacumba, pero muy extraña, muy rara, que se podía confundir incluso con algún feligrés, algún cristiano, alguna cristiana que está por allá, no aparece ninguna. De Cristo sí aparecen algunas imágenes en algunos conventos, pero de la Virgen casi prácticamente Hablemos ninguna. de estas 23, ¿no? También 23, y en el mundo se tiene el conteo. No, imposible decir, no, en el mundo no, solamente en América Latina las advocaciones de la Virgen son enormes. Bueno, miren México con la Virgen de Guadalupe. Increíble. Que además es un tema que a mí me tiene un poco como inquieto porque en Cáceres, en un convento que hay al norte de Cáceres, gigantesco, un convento entre gótico y renacimiento, hay una Virgen de Guadalupe preciosa en la sacristía, que además es morena. Y entonces resulta que la Virgen de México no es tan morena, es más bien clarita. Entonces uno choca ahí, pero tiene cierta relación entre la Virgen de Guadalupe de Cáceres con la Virgen de México. Y posiblemente sería una imagen que copiaron de allá, que trajeron para acá, entonces la Virgen de Guadalupe. Por ahí andan las cosas. Me ha contado cómo se representa, digamos, a la Virgen desde el punto de vista artístico, pero hablemos también de Jesús, ¿no? La imagen más difundida es Cristo crucificado. Hubo en algún momento donde se utilizó más esa imagen, incluso más cruda, más ruda del momento, y luego quizás la imagen es distinta. En algún momento se trató de poner a Jesús como más humano, siempre se le dio, digamos, esa dimensión de divinidad. Sí. Bueno, pero eso es sencillo a través del tiempo, verlo un poquito como en el Renacimiento lo que buscaban era posiblemente la perfección de las formas. Pero cuando llega el Concilio de Trento, que es cuando ya aparece la contrarreforma, contra la reforma de Lutero, es cuando empieza la Iglesia se da cuenta de que hay que llegar al público, a los fieles, a través del sentimiento, o sea, que vivan realmente las imágenes. No hay textos, la gente inculta no lee, no sabe leer, y entonces ¿qué? La mejor forma, y es cuando surgen las procesiones, y surge un desarrollo gigantesco de los retablos, y sobre todo en el mundo hispánico,
tanto España como Portugal, como en América Latina, lógicamente por derivación, es cuando surge mucho la escultura en madera. Claro, mientras que la escultura italiana en mármol de Carrara, pues da sensaciones, pero no tanta, cuando tú trabajas ya con madera, estofada, policromada, pintada, con vidrios artificiales, pero ojos de vidrio, con pelo natural. Y entonces, bueno, ese es el gran sentimiento cuando la gente, además lo puede Sí. ver aquí uno en el Cristo de Santa Teresa, ¿no? Va y de noche, con la luz de las velas, moviéndose, ve el sufrimiento, ve la muerte, ve Sí. el castigo. Ahora, la imagen de Jesús para el catolicismo siempre ha sido, o hoy en día, porque vamos a hablar de la percepción que se tenía antes y la de ahora, sí ha cambiado, bondadoso. La imagen ha sido de sufrimiento, de castigador, Dios castigador, de pecador. Es decir, ¿cuál es la imagen que maneja de forma, digamos, extendida hoy en día y a través del arte, no la más? No, la que más difunde, creo que a través del arte, me da la impresión de que es Dios amor. El Dios amor que incluso entregó su vida por el hombre, ¿no? Entonces, esa es la imagen yo creo que más difundida, que enseña, que conduce y que ama al pueblo hasta su muerte. Esa sería para mí la imagen más difundida en toda la No el iconografía. Cristo crucificado. Sí, pero que la crucifixión es el acto final del amor, da su vida para redimir al género Qué humano. interesante. Entonces ese es el culmen. Aunque lo esencial del cristianismo, bueno, según dicen los expertos, y no soy teólogo realmente, es la resurrección de Cristo, que es donde se culmina ya, bueno, pues todo, que es Dios, que es lo que va a ocurrir el próximo domingo, si Dios quiere, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho, profesor. Qué interesante esta conversación. Espero que, bueno, para una hebrea es muy interesante porque es algo realmente desconocido, pero yo estoy segura que también hay mucha gente que no conoce el por qué percibe desde el punto de vista de imagen a Dios de una manera o a Jesús de una manera y por qué no de otra, ¿no? En Venezuela, ¿cuál es la más extendida? Jesús, como recientemente en la exposición, que esa exposición es maravillosa, por cierto, ¿no? Porque se ve un poco más sí, moreno y no tan rubio. ¿Cuál cree usted que Esa es la más difundida. la más difundida? Sí, sí. Y es con la que más se identifica el venezolano. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas es la que más se identifica y la que más admira. Ese Jesús moreno, con barba, o sea, moreno blanco, pero ya con barba, un tez un poquito morenita, no mucho, que es la que llega a través de la iconografía andaluza. Es curioso porque en España hay como dos iconografías, una que es muy ruda, como son los españoles, muy fuertes, aunque la castellana, y otra que es muy dulce, muy suave. O sea, uno ve Martínez Montañés, una escultura de Cristo sufriendo y casi da gusto verla porque está como sonriendo dentro de su sufrimiento. Mientras que uno ve una imagen de cualquier escultor castellano, Gregorio Fernández, y casi uno se pone a llorar porque es de una dureza increíble. Afortunadamente para Venezuela llegó la corriente del sur de España, esa corriente andaluza, donde Cristo es amor, incluso en los peores momentos de su vida, cuando más sufre. Está en la cruz y está sonriendo. Si usted tuviese que hacer, ya tengo que ir despidiendo, una lista, ¿no? De aquellas representaciones de Dios en el arte, ¿no? ¿Cuál cree que la gente debe consultar? ¿Cuál debe consultar? Bueno, consultar o ver. Ver. Sí. Bueno, para mí sería el culmo, el máximo de todo, que sería Dios, Jesucristo en la cruz. Esa sería la imagen que más simboliza todo el cristianismo, que es el culmen de esa acción de amor. Aunque también, aunque se ha difundido menos, sería la resurrección de Cristo, que es lo esencial del cristianismo de ese aspecto. Como Dios es Dios y por eso resucita al tercer día. Bueno, yo le agradezco mucho, profesor, que haya venido. Interesante este tema. Emilio Piris Pérez, profesor jubilado, exdirector de comunicación, exprofesor de la Cátedra de Arte y Comunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Hizo su tarea. Aquí están los apuntes, ¿no? Sí. ¿Los utilizó completos? No, ¿O hay algo más? Casi. ¿Qué más? ¿Faltó algo más? Sí, bueno, lo único que me faltó fue decir las letanías del Rosario, que ahí se ve todas las advocaciones de la Virgen, que incluso aparece, y son enormes. Entonces, bueno, cuando uno ve el Rosario, y ahí aparecen además los símbolos, muchos de los símbolos de la Virgen. ¿Ah, sí? Sí, entonces da gusto ver esta serie de letanías,
Puerta del Cielo, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Consoladora de los Afligidos. Todo eso va a aparecer después en distintas iconografías. Por lo tanto, la iconografía de la Virgen es sumamente rica. ¿Quién sabe? Si no, yo no diría que la primera, pero si no, está a la par ahí con Jesucristo. Bueno, le agradezco mucho, profesor. 7 y Bueno. 56. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Tómate un respiro del día a día y súbele el volumen a la Los onda que británicos te- desarrollaron